Buenos días, hermanos, para los que no había saludado. Quiero que nos levantemos, nos pongamos en pie, salgamos de nuestros puestos, saludemos a las personas que nos hayamos a nuestro corazón, dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro cuerpo, dispongamos todo nuestro ser para la palabra del Señor, para la palabra que nos trae hoy el Señor. Y pongamos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Amén. Quiero que me acompañen a la palabra del Señor. Quiero que vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 18. Lo buscamos rápidamente. Quiero que todos estemos en un mismo sentir, quiero que todos estemos y tengamos la palabra para que la leamos y estemos atentos. Amén. ¿Ya la tienen? Amén. Filipenses 2:12. Dice, leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Antes de ir a la palabra, esta mañana les traía una pequeña reflexión de algo que me pasó. Recuerdo que hace ya un año el Señor a mí me dio una palabra en Primera de Reyes 18, y en medio de esa palabra hubo una frase que me impactó mucho, hubo una frase que llegó a mi vida y que me marcó mucho, y fue en Primera de Reyes 18, donde Elías llega y se presenta ante el rey Acab, y él dice esta frase, dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En ese tiempo, cuando el Señor a mí me dio esta palabra, hubo una prédica y hubo un mensaje sobre esto. Eso ya fue un año pasaditos. Pero a pesar de que hubo esa palabra y hubo ese mensaje, en mí siempre quedó la pregunta, y siempre quedó esa inquietud de qué debíamos o cómo debíamos de ser nosotros como creyentes y como cristianos, y cómo teníamos que estar espiritualmente para poder tener la autoridad que tuvo Elías de poder decir esta frase, ya que es una frase que conlleva muchas cosas y que nos lleva a muchas cosas. Este año, cuando estuvimos en julio, estuvimos en la convención de pastores en Pereira. El Señor fue un momento, fue unos días muy bonitos, unos días hermosos que estuvimos en la presencia del Señor, en la cual el Señor, yo creo que a todos los que estuvimos ahí en ese momento nos habló, nos ministró. Y también en esa convención conocí a un hombre, conocí a un siervo de Dios llamado David Robles, el pastor Robles. Yo creo que muchos aquí lo conocen y han tenido el gusto de conocerlo y compartir con él. Yo lo había visto cuando estábamos en Alas, pero pues de lejos. No había tenido la oportunidad ni el privilegio tal vez de hablar con él ni de compartir con él, como si lo tuvimos en la convención. Pudimos compartir con él, pudimos escuchar sus prédicas, escuchar varias conferencias,
Y él en una conferencia empezó con esta frase, con la misma frase que dijo Elías: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y fue ahí en ese momento cuando yo empecé a recordar cuando el Señor trajo a mí esa palabra. Y ahí mismo el Señor me habló y me dijo: aquí vas a tener la respuesta a tu inquietud, y vas a tener la respuesta a lo que te habías preguntado en esta frase. Y fue empezar a escuchar al pastor Robles y empezar a compartir y tener el privilegio de compartir varios días y él contarnos muchas experiencias de su ministerio y de su caminar con el Señor y cómo fue que empezó todo su ministerio. Y fue ahí donde el Señor me respondió y me dijo: es tener y andar de la mano con el Espíritu Santo. ¿Y por qué me dio la respuesta? Por medio y viendo al pastor Robles, porque era ver a este hombre caminar de la mano del Espíritu Santo, era ver y ver este siervo de Dios ungido, este siervo de Dios discernido y a todo momento apercibido de la presencia del Señor. Este siervo del Señor me impactó mucho porque como nos dijo en algún momento, él no pierde su tiempo, ¿sí? Y el Espíritu Santo, yo sé que en cada momento le está hablando y lo está ministrando. Y fue ahí cuando el Señor me dijo y me dio la respuesta. Me dijo: cuando camines de mi mano y cuando caminen de mi mano podrán tener la autoridad que tuvo Elías en ese momento y podrán tener la autoridad que ahorita tiene el pastor Robles para decir: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y fue muy bonito todo lo que el Señor en ese momento me habló y esa es autoridad que el Señor nos llama a cada uno de nosotros, ¿sí? A estar caminando con el Espíritu Santo, a caminar en la presencia del Señor para poder llegar a tener esa autoridad. Hubo una frase que el pastor Robles dijo que también quedó marcada en mi corazón y en mi vida y fueron dos palabras de las cuales aprendimos mucho y es el estar discernidos y apercibidos. Y yo quiero que en esta mañana, y les hago un llamado a cada uno de ustedes, a que en esta mañana quiero que estemos discernidos y apercibidos a la palabra que el Señor nos trae hoy, a la palabra que el Señor ha preparado, porque cada vez que este libro se abre es porque la boca del Señor se abre y es porque el Señor nos trae un mensaje y nos trae una palabra. Y es cuando nosotros debemos de estar apercibidos y nuestro corazón discernido plenamente para entender el llamado, la corrección que el Señor trae a nuestras vidas. Amén. Bueno, ya yendo a la palabra del Señor, lo anterior, como les digo, fue una cuña hacia el pastor Robles, aunque bueno, no la necesita. Él brilla con luz propia y esa luz se la da la presencia del Señor. Esta mañana la palabra que nosotros leímos, Filipenses 2:12, su título prácticamente nos habla de lo que nos habla en ese capítulo, en esos versículos que dice: luminares en el mundo. Esta prédica yo la llamé En busca de la santidad y la santificación. Yo creo que ya muchos de nosotros conocemos esas dos palabras y que conocemos como creyentes qué significan en la vida de cada uno de nosotros, la santificación y la santidad. ¿Qué es santificación y qué es santidad? ¿Y cómo llegamos nosotros como creyentes a conseguirla? ¿Cómo llegamos nosotros como creyentes a llegar a decir: estamos en plena santidad y estamos santificados? Primero que todo quiero hablarles qué es la santificación. La santificación nos habla la palabra del Señor que la santificación es ineludible. ¿Qué significa ineludible? Que no la podemos evitar. Es algo que nosotros como creyentes no podemos dejar a un lado. No podemos decir: voy a seguir al Señor, voy a recibir al Señor en mi corazón, pero la santificación la dejo a un lado. No, es algo ineludible, no lo podemos evitar, no lo podemos eludir. Y la santidad es igual. Yo quiero hacerles una pregunta que quiero que se la respondan cada uno de ustedes. Cuando nosotros y cada uno de nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, para nosotros la santidad, ¿qué es? ¿Una opción de vida o una condición de vida?
nosotros en ese momento la santidad? ¿Cómo la hemos tomado y cómo hemos caminado con el Señor durante todo este tiempo y cómo ha sido nuestra santidad? ¿Ha sido una opción de vida o ha sido una condición de vida? Yo esta mañana quiero contarles de que la santidad no es una opción de vida. No es una opción, es una condición de vida. Nosotros tenemos que tomar la santidad no opcional, no porque nos tocó, no porque la palabra del Señor lo dice, no porque tengamos ese parámetro de que como nosotros como cristianos y como creyentes y como hijos de Dios tenemos que ser santos, ¿cierto? Sino que eso sea una condición, que sea parte de nosotros, que sea un diario vivir, ¿sí? Dice la palabra del Señor y la santificación ha sido una palabra que ha sido expuesta en el Antiguo Testamento 106 veces y 31 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa santificación? La santificación significa poner aparte. Y el Señor es eso lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha apartado del mundo, ¿sí? Nos sacó aparte y nos hizo aparte del mundo. A veces tenemos el mal decir de que nosotros ya no somos parte del mundo, ¿sí? Porque el Señor nos ha hecho eso, nos ha hecho aparte del mundo, nos ha apartado, nos ha dicho, somos los escogidos, somos los llamados, somos los que el Señor nos ha apartado. Cuando el Señor nos aparta, empezamos a tener nosotros un crecimiento, empezamos a tener nosotros una preparación, empezamos a tener cada uno de nosotros un caminar, un proceso. Y como en muchos lados lo he hablado, cada uno de nosotros tenemos un proceso diferente, ¿sí? Pero ya depende de nosotros de que ese proceso se haga lento o que ese proceso sea rápido, ¿sí? Solo depende de nosotros, de nuestra disposición, depende de cuánto tiempo busquemos al Señor, de cuánto tiempo le demos al Señor y qué tiempo le estamos apartando al Señor. ¿Por qué les estoy hablando de la santificación y la santidad conjuntamente? Porque son palabras que se llevan la una con la otra. Quiero que me acompañen a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo amado. Aquí la palabra del Señor nos habla y nos habla de esa santificación, nos habla de cómo el Señor nos libró de las tinieblas, nos libró de ese caminar, de ese mal caminar y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Y cuál es el reino de su Hijo amado? El caminar con el Señor, el empezar nosotros una santificación y empezar nosotros una santidad, empezar un nuevo caminar en el Señor, empezar nosotros a ser nuevas criaturas, ¿sí? Y el empezar a ser nosotros nuevas criaturas es dejar nuestra antigua vida, dejar nuestro viejo hombre atrás, dejar nuestras viejas costumbres atrás, ¿sí? También en 1 Corintios, quiero que alguien me haga favor y la busque, 1 Corintios 1:30, y el que la encuentre me haga favor y la lea. 1 Corintios 1:30. Sabiduría procedente de Dios, también justicia y santificación y libertación por rescate. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención. Aquí podemos ver que dice el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí nos nombran nuevamente la palabra santificación. Nosotros como creyentes debemos experimentar esa santificación en nuestras vidas, ese cambio de condición. Y como lo decía en Filipenses, la palabra que leímos, ese paso lo damos cuando empezamos a obedecerle al Señor. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, como siempre habéis obedecido. Aquí esta palabra es clave. El Señor nos dice, y nosotros también lo vemos en Deuteronomio, de que cuando nosotros obedecemos al Señor, grandes bendiciones vienen, ¿cierto? Pero cuando no obedecemos al Señor en nuestras vidas, pues nada pasa. El Señor simplemente pues no está en nosotros, no está en nuestras vidas. Y acá el Señor dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Y a qué nos está llamando el Señor? A que obedezcamos, a que seamos esos creyentes obedientes, de que el cristiano tiene que ser hijo de obediencia. Nadie puede amar a Cristo, ni llegar a amar al Señor, ni llegar a conocerlo, si no es por medio del Espíritu Santo, si no es por medio del amor que nos brinda el Espíritu Santo. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer para poder tener al Espíritu Santo? Obedecerle al Señor, ¿cierto? Entonces ya vemos por qué es clave esa palabra de obedecer, porque si nosotros no obedecemos, si nosotros no llegamos a tener tal obediencia, no vamos a poder tener al Espíritu Santo, ¿sí? Y es el Espíritu Santo el cual nos brinda ese amor y por el cual nosotros podemos llegar a amar al Señor, amén. Dice, la santidad, como les decía, no es una opción de vida, es una condición de vida. Es esa condición de vida que nosotros aceptamos tener cuando el Señor llegó hacia nuestra puerta y golpeó y nos pidió que lo dejáramos entrar, ¿cierto? Porque nosotros tomamos esa decisión. Y al tomar nosotros esa decisión es cuando empezamos a tomar y a seguir tomando decisiones en nuestras vidas. ¿De qué es lo que vamos a ir dejando atrás? ¿Cuál es ese viejo hombre que nosotros vamos a dejar atrás? ¿Cuáles son esas malas costumbres que nosotros vamos a dejar atrás? Dice, la salvación no es simplemente una decisión personal de entrega, es un acto de obediencia sublime. Esto de razón, tiene mucha razón. Nosotros no simplemente, como les digo, tomamos la decisión, sino que tenemos que hacer un acto de obediencia diario. Nuestra condición de vida tiene que cambiar rotundamente, radicalmente, para que podamos ver las bendiciones del Señor. Nosotros no podemos venir y mostrar una santificación y una santidad simplemente aquí los domingos, ¿sí? Venimos, alabamos al Señor, alzamos nuestras manos, alabamos, adoramos y simplemente salimos y seguimos nuestra vida como la vivíamos anteriormente. Nuestra santidad y nuestra santificación la tenemos que vivir plenamente, diario a diario, segundo tras segundo. Que nuestro pensar, nuestro caminar, nuestro vivir, nuestro hablar, nuestro compartir sea una experiencia momentánea con el Señor, que sea una experiencia en la cual nosotros digamos, vamos caminando con el Espíritu Santo, vamos caminando con la presencia del Señor. A veces, yo lo digo porque a mí me pasaba, ¿no? Y a veces nos pasa que salimos de aquí y llegamos a nuestras casas y ya no nos acordamos de cuál fue la palabra que dijeron en el culto, ¿cierto? Fue una bendición, pero no nos acordamos. Y yo creo que el Señor, eso que nosotros hacemos el día de hoy, es para tener un refresco en la semana, para que nos acordemos de cada palabra que el Señor dijo, para que en las dificultades que nosotros tengamos y en los inconvenientes, en las necesidades, ¿sí? En los errores que tal vez cometamos, la palabra del Señor esté ahí presente, día a día, momento a momento, de que nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro caminar, como les digo, esté en un solo sentir, o sea, estén todos conectados. Dice, como les digo, no es una opción de
de vida, sino es una condición de vida, es un paso y un cambio de condición de estar en las tinieblas a llegar a ser un creyente obediente. Y es un paso que damos en el nuevo nacimiento. Quiero que me busquen Efesios 2, Efesios 2:1. Y el que la encuentre me haga favor de ahí. Efesios 2:1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Amén. Ahí yo creo que la palabra del Señor es clara. Antes andábamos nosotros en muerte. ¿Sí? Cuando nosotros no tenemos al Señor en nuestro corazón, cuando no llegamos a experimentar el tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros andamos en muerte, ¿sí? Y a veces, como les digo, no solamente por el hecho de asistir un domingo acá, no podemos nosotros ser hijos llamados hijos de Dios, o ser llamados creyentes, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a tener un nuevo nacimiento, y aprender en ese nuevo nacimiento a llegar a esa santificación y a esa santidad que el Señor nos llama. Cuando nosotros entramos en la dinámica de la obediencia, y esa dinámica de la obediencia ¿para qué es? Para salvación, ¿cierto? Cuando nosotros entramos en obediencia es para la salvación que el Señor nos ofrece, y cuando entramos en esa dinámica continuamos en ella ¿para qué? Para santificación, ¿sí? Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, el Señor, la primera promesa que nos da, ¿cuál es? La salvación, ¿cierto? Y después de eso empezamos a trabajar y empezamos el caminar y empezamos el proceso para llegar a dicha santificación. La salvación, ¿a qué nos lleva? Como lo hablaban en Corintios, la salvación nos lleva a justificación, nos lleva al poder que nos da el Señor por medio del Espíritu Santo, y por medio de eso nos lleva también a la redención y a que Él sea glorificado en cada uno de nosotros, cuando nosotros llegamos a tal santificación y a la santidad que el Señor nos llama. A veces leí una frase que me gustó mucho y dice: lo que yo rindo a Cristo no es mi intelecto. A veces pensamos que lo que nosotros rendimos al Señor tal vez es muchas cosas con las que nosotros llegamos, con las que nosotros sabemos, con las que creemos que estamos dotados. Pero lo que nosotros llegamos a rendirle al Señor es rendirnos totalmente a Él, ¿sí? Nosotros a los pies del Señor llegamos sin nada. Nosotros a los pies del Señor llegamos deshechos. Nosotros a los pies del Señor llegamos destruidos. Nosotros a los pies del Señor llegamos quebrantados. Y es eso lo que el Señor quiere que nosotros le rindamos. El Señor no espera que tú, siendo un abogado, le rindes el ser abogado, o el que tú con tus estudios le rindes es no. El Señor no está buscando tu intelecto. El Señor está buscando lo que tú no tienes, porque es eso lo que el Señor te va a dar. Es de eso lo que el Señor te va a llenar. La palabra del Señor dice, y a veces uno piensa, y bueno, yo lo pienso, que las matemáticas del Señor son complejas, ¿no? Porque la palabra del Señor dice que es donde cuando uno está sin fuerzas, Él las multiplica, ¿sí? Y pues uno en las multiplicaciones, todo multiplicado por cero no da nada, ¿no? Pero las multiplicaciones del Señor son diferentes. Él es donde no hay nada, Él es donde multiplica, y Él es donde fortalece. Pero para eso tenemos que nosotros llegar a una santidad y a una santificación. ¿Cómo puedo vivir esa santificación como creyente? ¿Cómo puedo vivir esa santificación como hijo de Dios? Vamos a Primera de Pedro.
Primera de Pedro 3:4. Dice, sino el interno y del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu infable y pasible, que es en grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo. Primera de Pedro 1, 3, 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y para resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegraréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Dice aquí que para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué significa inmarcesible? Inmarcesible significa que no se marchita, que no pasa. Eso es lo que el Señor nos tiene para nosotros como herencia, y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar y reconocer, que tenemos que tener una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tenemos que ser personas incorruptibles, personas que no nos contaminemos, personas inmarcesibles, que no nos marchitemos, que no lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo con el Señor y lo que en algún momento el Señor llegó a nosotros y a hablarnos, no lo perdamos. Dice en la palabra que leíamos inicialmente, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo tenemos que estar nosotros ocupados en nuestra salvación? Con temor y temblor, ¿cierto? A veces tomamos esto y lo acogemos como un deporte, ¿sí? Esto es un trabajo diario. Esto que nosotros hacemos es un trabajo que necesita constancia, que necesita que nosotros lleguemos a tener esa constancia, ¿sí? A llegar a separar ese tiempo con el Señor. Y siempre creo que en las prédicas que he hecho siempre lo he recalcado, que siempre tenemos que buscar un tiempo para tener esa intimidad con el Señor, para buscar al Señor. Y es algo que así como lo he recalcado el Señor en mi vida, y a mí lo ha llegado a recalcar, porque tenemos que cuidar y buscar y ocuparnos en nuestra salvación con temor y con ese temblor. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. O sea que si nosotros no tenemos al Señor en nuestro corazón y no vivimos de la mano del Espíritu Santo, en nuestras vidas no va a pasar nada, porque la palabra del Señor acá lo está diciendo, que es Él, solo Él, el que produce el querer por el hacer. No somos nosotros mismos, no son nuestros esfuerzos, ¿sí? A veces el Señor no quiere que vivamos de solo nuestros esfuerzos, sino de una entrega total, de una entrega sin obstáculos, de una entrega sin peros, de una entrega que no sea este mundo el que nos aparte, porque la santificación se trata de eso, de que el Señor nos ha hecho aparte, nos ha llamado a ser diferentes, ¿sí? El Señor y la palabra del Señor lo dice, y el Señor no nos llama tanto a ser diferentes a los del mundo, el Señor nos llama a ser lo contrario del mundo, ¿sí? El Señor nos manda así a marcar una diferencia, pero esa diferencia nosotros la marcamos siendo lo contrario del mundo. Amén.
y de que ese tiempo que nosotros nos llevamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor sea un tiempo diario, de que sea un tiempo de que nuestro trabajo, las ocupaciones diarias no nos quite ese tiempo. Dice, haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Nosotros como creyentes y como cristianos tenemos que hacer todo para el Señor con amor. Tenemos que hacer todo para el Señor con entrega, sin murmuraciones, sin contiendas. Llegar a hacer todo, tal vez por tu hermano, tal vez por tu ser querido, tal vez por las personas que el Señor a cada uno de nosotros nos pone en nuestro camino, hacerlo con eso, hacerlo con amor, hacerlo sin murmuraciones, hacerlo sin contiendas, para que podamos ser irreprensibles y sencillos. ¿De qué nos habla el Señor? De que seamos sencillos, de que no seamos personas dobles, que no seamos personas con doblez, sino que seamos esas personas transparentes, que seamos esas personas que nadie tenga que hablar de nosotros, sino que nosotros tengamos que hablar mucho, pero del Señor, de esa persona que llenó nuestra vida y que llenó nuestro corazón. Y ya para terminar, porque ya me van a sacar. Dice, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es como tenemos que nosotros andar y caminar como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Yo creo que lo bonito que va a ser cuando nos encontremos cara a cara con el Señor va a ser eso, de que el Señor se gloríe en nosotros y de que no vea que el trabajo que Él hizo y de todo el tiempo que tal vez nos dedicó a nosotros fue en vano, de que el tiempo que nosotros vivimos aquí no fue en vano, sino de que el Señor, por la disposición de nosotros, hubo una buena obra en cada uno de nosotros, de que hubo y vivimos en una buena santidad y caminar en una buena santificación. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y es momento de que, como lo dije en el principio y como mi esposo lo dijo en la oración, es tiempo de que empecemos a vivir estos momentos, y que no que cada momento que vivamos aquí salgamos iguales, sino que cada momento que salgamos de aquí seamos unas personas diferentes, que el Señor cada vez que nosotros lleguemos aquí nos moldee un área de la cual necesita el Señor purificar, y que sea estos momentos, y no solo en estos momentos, sino que en la semana vivamos muchos más de estos momentos, para que el Señor tenga la oportunidad de glorificarse en nosotros, de que el Señor tenga la oportunidad de entrar en nuestras vidas y glorificarse, de que Él tenga esa oportunidad de moldearnos, de que tenga esa oportunidad de decirnos y de hablarnos y de decirnos, mira, hay que cambiar esto y esto, y podamos caminar en una verdadera santidad y en una verdadera santificación.